ayude a identificar la raíz del problema. ¿Cuál es el problema más profundo? Lo que se ve es el enojo, lo que se ve es el estrés, lo que se vive es la tensión, pero ¿qué hay atrás? Entonces, si yo logro identificarme y identificar cuál es lo profundo del problema, ¿qué me llevó hasta acá? ¿Cómo llegué hasta acá? Y la otra persona valora lo que yo hago, aprecia lo que yo hago, se identifica conmigo, todo baja, toda la tensión baja. ¿Está su esposo constantemente de mal humor, estresado, gruñón? Bueno, en este programa vamos a estar hablando sobre cómo ayudar a su esposo cuando está atravesando un tiempo de crisis laboral. Y resulta ser que en Estados Unidos, el 61% de las personas dicen que el motivo principal de su estrés es el trabajo. Y para hablar de este tema está conmigo mi papá, director de Enfoque a la Familia para Iberoamérica, Sixto Porras. ¿Cómo estás? Muy bien, Esteban. Y a todos nos pasa. Estamos tomando esta reflexión del artículo que se titula ¿Cómo apoyar a su esposo a través de una crisis laboral?, que escribió nuestro buen amigo Greg Smalley, que es nuestro vicepresidente de matrimonio. Así es que quédese con nosotros y le animamos a que usted haga lo mismo en casa. Dialoguen alrededor de un artículo que puede encontrar en enfoquealafamilia.com y dése la oportunidad de que juntos puedan crecer. Este artículo está muy bueno. Está muy bueno y le damos las gracias a todos los que siempre nos acompañan acá en el programa de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Yo soy su coanfitrión Esteban Porras y como lo dijo mi papá, este artículo usted puede entrar a enfoquealafamilia.com y encontrarlo. Se titula ¿Cómo apoyar a su esposo a través de una crisis laboral? Como decís, a todos nos ha pasado. Y el autor cuenta historias personales, pero a mí me gustaría preguntarte una voz. ¿Vos has pasado trabajando en el mismo lugar cuántos años? En Enfoque a la Familia, ¿sí? Más de 25 años ya. Y has pasado momentos difíciles. Claro, todos pasamos momentos difíciles. ¿Te ha pasado alguna vez que llevas ese estrés a la casa? Aunque usted se desconecte del trabajo, el estrés viene con usted y eso es parte de lo que uno debe comprender. No puedo separarme y lo que nos preocupa, nos preocupa. Lo que nos ilusiona, lo que nos trae alegría. Y el estrés producido por el trabajo es normal y es natural. Yo no puedo pelearme. Y bien lo dice Greg en este artículo. Lo que tenemos que hacer es interpretarlo. Y en muchos de esos momentos, Helen, mi esposa, ha cumplido un papel fundamental porque en lugar de anularme o en lugar de decirme es que usted ya salió del trabajo, ahora está en la casa, me escucha, me valida mi situación. Y al escucharme y validar lo que yo estoy experimentando, me ayuda a manejar mejor el estrés. A veces podemos llegar a sentir que no estamos proveyendo lo suficiente para nuestra casa. A veces pudimos haber pasado una circunstancia difícil, un jefe que me habló mal, un compañero que está hablando mal delante de otros compañeros acerca de mí. Y todas esas cosas naturalmente, como vos decís, uno no se separa. Y aunque hemos hablado de que el hombre puede encajonarse en muchas cosas, en el hambre, en el área sexual, en su tiempo de recreativo, su tiempo con sus amigos, el trabajar es como parte de nuestro ADN. Y si nosotros pensamos como que este es un área que uno puede aislar, es realmente difícil. Cuando yo he pasado momentos así, a veces tengo que quedarme un momento en el auto al llegar a la casa donde digo, hoy no fue un buen día, pero yo voy a ir a saludar a mi hija que me va a abrazar, mi esposa que no sé qué día ha tenido de ella. Yo quiero darle algo bueno, pero no siempre he entrado en las mejores condiciones. El problema del estrés, como todas las emociones, no es algo que uno elige sentir o elige no sentir. El estrés es natural, está ahí. El punto es que en algunos momentos aquello que vivimos lo dimensionamos a tal punto que se convierte en un estrés negativo y puede tener varias reacciones. De acuerdo al artículo, puede producir tensión, tensión muscular, tensión emocional, puede producir falta de sueño,
puede producir irritabilidad, es decir, exploto sin querer. Porque estoy estresado, porque estoy angustiado, porque estoy preocupado, porque estoy decepcionado, porque no tengo respuesta a las cosas, o bien cuando tengo muchas cosas pendientes. Eso a mí me eleva mi nivel de estrés. Inclusive aquellos que trabajan en el ministerio podrían sentir un dilema espiritual. Como decir, ¿debería yo seguir trabajando acá? Como si pensáramos que a veces el trabajar en el ministerio, o en trabajo pastoral, o en una organización sin fines de lucro, como no debería conllevar estrés, o no debería conllevar cosas que a mí me generan un conflicto interno. O bien como cristiano. Claro. Es decir, soy cristiano, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero habló bien el salmista cuando dijo, ¿por qué el impío prospera y a mí me van mal? ¿Por qué a mí me persiguen? ¿Qué he hecho yo? A mí me gustan mucho los salmos porque en los salmos el salmista abre su corazón tal y como se siente, protesta, llora, se queja con Dios, aún le dice esto no es justo, abre su corazón. Y esta es una forma de hacer terapia. Es decir, cuando yo abro mi corazón con Dios o con mi cónyuge, me ayuda a bajar el nivel de estrés. Número 2, me ayuda a interpretarlo, ¿no? Por eso este artículo es clave porque usted puede ayudar a su cónyuge. Es decir, jamás puede decir, eso no es tan importante. Porque lo que es importante para la otra persona es importante. Yo no puedo decir, no es para tanto. O no puedo decir, no llores por eso. No puedo subestimar el sentimiento. Lo que yo puedo hacer, y bien lo dice Greg en este artículo, es desarrollar empatía. Y es la capacidad de identificarme con la emoción de la otra persona, no interpretarla. Porque cuando yo la interpreto, cuando yo no estoy viviendo una realidad, me es difícil ponerme en los zapatos de la otra persona para dimensionar lo que está tratando de sentir. Entonces, es algo que el artículo nos lleva a tomar decisiones, y Greg me gusta porque él abre su corazón de una situación de un viaje que ellos realizaron y sintiéndose estresado, reaccionó mal. Y yo me reí cuando leí el artículo porque me ha pasado muchas veces. Sí, totalmente. De hecho, y el punto que habla en esta historia es que su esposa Erin, muy sabia, al final lo aborda a él y le dice, yo sé que vos no estás reaccionando así por mí. Por un tema mío. Sé que estás reaccionando así por todas las cosas que han ido pasando alrededor del viaje. Y el punto número 1 del artículo es, trate de no tomar el estrés de su cónyuge como algo personal. Es decir, no es contra usted, no es contra vos, no es contra su cónyuge. Vengo cargado. Yo hablaba un día de estos con un amigo y él me decía, ¿sabe qué hacía mi papá antes de llegar a la casa? Para tratar de como desconectar un poco y no llevar todo esas cosas que ha pasado en el trabajo. Él decía que se quedaba estacionado en el garaje hasta 5 o 10 minutos y él era pequeño y le decía como, papi, ¿usted por qué se queda en el garaje estacionado? Y dice, es que tengo una gran esposa y los tengo ustedes esperándome, a veces con mucha ilusión, a veces puede haber sido un día caótico, pero yo quiero llevar lo mejor de mí a ustedes. Y yo pensé también en el otro grupo de hombres que dice, yo vengo de estar viajando tal vez 1 hora para llegar a mi casa, ya fue estresante el trabajo, fue estresante el tránsito, y este hombre llega necesitado de alguien que se identifique con él. Entonces, la esposa, si usted está viendo que su esposo está llegando estresado, malhumorado, algo está pasando, la primera recomendación que le está dando un hombre que está llegando estresado y que escribió este artículo dice, no lo tome personal. Por más que usted quiera interpretarlo como personal, no lo tome personal. Y hay una forma diferente de cómo abordarlo. Ahora, quiero preguntarte a vos, en ocasiones donde mamá te ha visto a vos llegar en algún momento triste por cosas que ocurrieron en el trabajo, ¿cómo sentís que ella te abordó? Porque que vos decís, no siempre tal vez pudo haber reaccionado bien, tal vez hubiera dicho, Sixto, pero ¿qué te pasa? Vamos a ir a esto. Pero pudo haber muchos otros momentos donde dice, ¿cómo estás? ¿Cómo sentís
Contame alguna historia en donde te abordó bien. En algunos momentos me dice, sería bueno que descanses un rato. Entonces, eso que el papá de tu amigo hacía en el auto, es bueno hacerlo y yo siempre lo recomiendo. Al llegar a casa, algo que uno debe de hacer es algo que lo desestrese y una forma es cerrar los ojos un rato, dormir unos minutos y usted va a sentir que todo por dentro se renueva. ¿Por qué? Porque usted renueva fuerza física, tranquilidad emocional y paz espiritual. Ahí uno muchas veces está orando en su mente. Y el artículo es muy claro en el sentido de no lo tome personal, en el sentido de que otra vez estás estresado. Yo aquí he pasado un día difícil y usted viene y me cuenta las cosas del trabajo. No, la idea es que no es contra usted el estrés, sino que somos un equipo donde nos ayudamos, nos complementamos, nos fortalecemos el uno al otro de tal manera que si tomamos la mejor actitud, te ocurrió algo. Por ejemplo, cuando las mujeres le dicen a los hombres, ¿te pasa algo? Él va a decir, no, no pasa nada. Pero no significa que usted debe pelear diciendo, es que usted nunca me cuenta, es que nunca me dice. El hombre le toma un poquito más de rato procesar. Puede ser, no quiero hablar del tema o no tengo claro el tema, no sé por qué me siento así, o lo que necesito es un ratito de silencio. Ese rato de silencio va a renovar mi vida. Entonces, lo que uno tiene que hacer es estar dispuesto para identificarse con su cónyuge y no creer que es conmigo, que es porque llega a la casa o en lugar de tomar energía para llegar a la casa, llegó estresado. No lo tome personal, tómelo más bien de una manera diferente. Es un tiempo de abrazar. A veces Helen me acurruca aquí en su hombro y me hace cariño un rato y al ratito ya estoy hablando. Yo creo que cada uno tiene una forma en cómo se desestresa, aliviana la carga y está más dispuesto a hablar. Pero si me juzga, si me critica, no está bien. Y en el artículo dice algo importante que uno debe tomar en cuenta. Si papá va a llegar o mamá va a llegar del trabajo y todos tenemos que hacer silencio y caminar de puntillas y no hacer nada que estrese o que haga explotar a la otra persona, eso está mal. Es decir, no pueden tenernos temor. No importa cuán estresado yo esté, no pueden tener temor de que yo llego. En una ocasión escuchaba a una amiga decir, cuando papá viene a la casa y oímos su auto, todos se meten en su cuarto. Wow. Porque no sabemos si va a gritar, si va a patear, si va a golpear. No sabemos cómo viene. Eso es incorrecto, eso es agresión, eso es violencia. Y eso no se tolera en la convivencia de la familia. Pero la mejor forma que yo puedo colaborar es no tomarlo personal, sino generar el espacio para que nuestro cónyuge pueda desestresarse un poco. Puede ser que la persona diga, no hablemos ahora, voy a ir a caminar, o voy a correr un rato, voy a hacer ejercicio, o voy a cerrar los ojos 20 minutos, o voy a hacer algo que me desestrese, algo que me agrade, leer, orar un rato. Esto es importante. El secreto aquí es no tomarlo personal. No es contra nosotros, no es contra mí. Es algo que ella o él están viviendo. Yo nunca he visto a mi mamá cuando ver a mi papá molesto o estresado o triste y decir, ¿ya qué le pasó? ¿Y ahora yo qué hice? Nunca. Y eso es algo que también guarda el corazón de uno como hijo. Que cuando llegue mi papá, mamá haya creado un ambiente, o dependiendo en el caso de si salen los dos a trabajar, que el que está primero en casa y escucha al otro como viene, nunca genera un ambiente de temor, nunca genera un ambiente de ¿y a qué? De crítica, sino es ¿cómo estás? Y tal vez el otro puede decir bien o muy bien. Y ya está. Y uno que mide y que escucha, yo no he escuchado a mi mamá decir, es que seguro yo hice esto, es que no, nunca, jamás. Y eso creo en casa un ambiente muy sano en el que, de nuevo,
Se vale que a veces uno llegue estresado, se vale que uno tenga crisis, porque así es la vida. Pero el que uno de los dos padres guarde el corazón de los hijos, o sea, o los dos se esfuercen por guardar el corazón de los hijos, es necesario para que uno en casa nunca se ande sintiendo como mal de si otras personas están pasando una crisis, yo sentirme mal por pensar que yo fui el que provocó eso. El secreto acá es, y bien lo mencionaste, es cómo yo prepararme para llegar a casa y cómo recibir al cónyuge que llega. Uno, me gustó la idea de quedar en el auto unos minutos hasta que me sienta mejor. Puede ser cerrar los ojos. Dos, poner música tranquila y comenzar a alabar a Dios y a exaltar a Dios y abrir el corazón con Dios. Número 3, dejar el trabajo en todo lo que yo pueda para llegar con la mejor disposición de disfrutar a mi cónyuge. Y como lo has dicho, que cuando el cónyuge llegue encuentre un ambiente 5 estrellas. Sí. Es decir, el mejor ambiente, una buena música, una actitud hermosa, que al encontrarnos nos facilitemos las cosas. Y el otro elemento que es importante es no personalizarlo, no es contra mí, no es por mí, no es que me hace sentir mal, sino es ayudar a identificarnos con la otra persona. Esto nos lleva al segundo punto. El segundo punto dice, ayúdalo a identificar el problema más profundo. Y es que cuando una persona no responde bien y uno no tiene muy claro de por qué está esa persona reaccionando así, a veces puede ser que tuvimos un conflicto en la mañana, a veces puede ser que la persona está pasando efectivamente por una crisis laboral y de eso es lo que está hablando el artículo. Entonces la pregunta es, cuando usted ve esta reacción, número 1, no podemos tomarlo personal y de nuevo, aunque sea una reacción donde uno dice, no me tuvo que haber hablado así y yo puedo hacer conflicto de eso, lo que está explicando es vaya por una vía mucho más alta y es decir, ¿qué es lo que estás pasando? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te sentís? Porque Erin le dice a Greg, yo sé que no reaccionaste así por lo que yo dije sobre la comida, reaccionaste así por todo el trajín que hemos estado pasando en el viaje. Todo comenzó con una pregunta. Dijo ella, solo dije que quería comer en un lugar donde sea libre de gluten. Me pareció a Helen, ¿no? Sí. Ellos estaban viajando a California. Hubo mucho estrés en el aeropuerto. Hubo mucho estrés para salir a alquilar el auto. Al salir a las carreteras estaban totalmente inundadas de autos y por lo tanto el estrés creció. Cuando llegaron al hotel, él solo quería ir al restaurante del hotel para comer algo y ya. Pero él ya estaba explotando. Y es ahí donde Erin dice, pero es que aquí no hay opciones libres de gluten. Entonces dijo él, tomé el auto, no dije nada, fui a otro restaurante y me senté, así como enojado. Y es ahí donde ella le ayuda a profundizar para descubrir por qué está así. Y ese punto es importante. ¿Por qué te sientes así? Y ante esa pregunta, Greg responde, me cansó el estrés del viaje, la salida, el tener que organizarlo yo todo, el tener que... No estaba reclamando, estaba contando lo que él sintió, que el alquiler del auto, que las carreteras, y yo solo quería llegar al hotel a descansar, tirarme en la piscina del hotel y ya descansar, y tú quieres salir a otro restaurante. Mi amor, le dice ella, yo valoro mucho lo que haces. Cuando yo leí eso, yo dije, wow, ahí bajó todo. Yo valoro lo que haces. Yo no había reflexionado cuán tenso es organizar un viaje, conducir el auto, buscar el auto, hacer esto. Y en ese momento, en esa identificación, él logra distinguir por qué se siente así. Es normal, es lógico, es comprensible, y en lugar de aumentar la atención en la mesa, porque cuando ellos se sientan en la mesa, es que tienen que leer el artículo, dice que el silencio era absoluto, todo el mundo estaba tenso. La pregunta es, ¿cómo bajar la tensión en ese momento? Si yo
acuso, si yo... ¿Por qué me estás hablando ¿Por qué así? me estás hablando así? La vez pasada que viajamos hiciste lo mismo. Ajá. Pero si solo dije que era lo de la comida. Aumento la tensión, el estrés sube y nos volvemos irritables entre nosotros. Entonces, aunque podemos creer que sabemos por qué nos sentimos así, vale la pena la pregunta. Y abre el corazón, Greg. Y aquí yo quiero recomendarlo a los hombres. Yo sé que nos cuesta abrir el corazón. Y uno quiere decir, no, no quiero hablar. O todo está bien. Todo está bien, pero todo está mal, ¿no? Entonces, cuando yo abro el corazón y cuento lo que estoy sintiendo, por qué me siento así, y la otra persona se identifica conmigo, me toma de la mano, me dice, valoro tu trabajo, me dice, aprecio lo que has hecho, no había reflexionado en cuán difícil es organizarlo todo y la tensión que genera, porque el resto de la familia viene detrás, ¿no? Y solo quiero esto, quiero lo otro, mientras que el otro está viendo cómo resuelve. Eso generó una tensión terrible. Bueno, ayude a identificar la raíz del problema. ¿Cuál es el problema más profundo? Lo que se ve es el enojo, lo que se ve es el estrés, lo que se vive es la tensión, pero ¿qué hay atrás? Entonces, si yo logro identificarme y identificar cuál es lo profundo del problema, ¿qué me llevó hasta acá? ¿Cómo llegué hasta acá? Y la otra persona valora lo que yo hago, aprecia lo que yo hago, se identifica conmigo, todo baja, toda la tensión baja. Esto, y tengo que decirlo, en personas que son saludables. Porque si usted es una persona emocionalmente explosiva y todo el mundo le tiene miedo y en ese momento no puedo decir nada por el temor a la reacción, no nos ayudamos. Pero si yo soy una persona saludable, donde permito que me pregunten a pesar de mi enojo, a pesar de mi frustración, a pesar de mi estrés, a pesar de mi cansancio, eso me va a ayudar a mí a comprender mejor. El resumen de estos primeros 3 puntos que hemos trabajado es, número 1, no lo tome como una situación personal. Número 2, ayúdele a identificar cuál es el problema más profundo. Y luego cuando Erin le dijo a Greg, valoro mucho todo lo que has hecho por organizar este viaje, el tercer punto es que usted está empatizando con el problema real. Y claro, hay que tener una madurez emocional para que en vez de hacer escalar el problema, nosotros, digamos, tengamos una conversación en donde me puedo conectar con vos. Ahora estaba pensando en aquellas mamás que trabajan en casa con sus hijos. Ese es el caso de mi esposa. Y ahí a veces los roles se invierten. Yo puedo venir todo emocionado y hoy el día con mi hija fue un caos. Se cayó, tiró la comida al piso, pudo haber hecho cosas que generaron estrés en mi esposa y puede haber sido un día crítico para ella. Y recuerdo muchas ocasiones llegar a casa, ver a mi hija emocionada, llegar a abrazarme, como si nada malo hubiera estado pasando, y ver a mi esposa tensa. Ella está pasando la crisis. Y aquí quiero como darle vuelta a la moneda. Cuando uno llega y el otro ha estado teniendo una crisis en casa, igualmente facilite este tipo de ejercicio. Yo sé que yo estoy llegando a una casa y tal vez mi esposa no ha tenido el mejor día. Entonces yo puedo, 1, interpretar que esto no es personal. Número 2, entender que puede estar pasando un problema real. Mi amor, ¿cómo te ha ido hoy? Hoy ha sido un caos. Hoy ella no ha querido hacer esto, los chicos no han querido hacer lo otro. Ok, usted está identificando el problema real. Y número 3, empatice. Mi amor, como valoro mucho todo lo que has estado haciendo, ¿querés que me quede un rato yo con ellos y vos necesitas descansar un momento? Eso usted no sabe cuánto lo aprecia a alguien que ha estado trabajando con niños todo el día. Y ahí yo me doy cuenta que estoy ayudando a mi esposa como a bajar revoluciones y que ya luego podamos tener un momento de conectarnos como familia mucho más saludable. Porque sí, hay días donde se enfermaron todos los chicos. Hay días donde las tareas no han salido como esperaban. Hay días en donde uno le dijo algo al otro que no solamente lo molestó a él, sino molestó a todos en casa. Y yo quiero que pensemos también en esa persona que
muchas veces se queda en la casa y que es la que está pasando la crisis. Y esto tiene mucha sabiduría, Esteban, porque aunque yo venga estresado y estoy pensando mucho en lo mío, cuando yo salgo de mí para identificarme con el dolor, el sufrimiento o el estrés de la otra persona, de mi cónyuge, de repente yo me olvido de mí y me energizo para identificarme con otra persona. Pero el egoísmo nos puede hacer quedarnos cada uno en nuestro ámbito y ese egoísmo nos hace mimados, nos hace poco tolerantes. Entonces, este consejo es clave. Cuando yo logro identificarme con mi cónyuge, el otro día Helen me recordaba y decía, uy, cuando llegabas a casa, lo único que yo quería era que usted se encargara de los niños y yo seguir con las cosas. Y para mí era relajante estar con ustedes, para mí era emocionante estar con mis hijos, para mí era muy especial porque yo me energizaba, todo mi cansancio se convertía en energía y yo disfrutaba ese momento. Entonces, cuando yo logro identificarme, crear empatía con mi cónyuge, yo voy a energizarme, voy a llenarme de realización. Estaba leyendo una historia que escribí en varios de los libros y es recordando una vez que visité a mi padrino, un español que yo amaba mucho. Ya habían llegado a los 92 años. Aquel día llegué, él ya había perdido su memoria, el Alzheimer ya avanzado en él. Y de repente yo veo a la nieta Flor cuidándolo con una alegría, con emoción. Yo le dije, Flor, contame la historia. Dice, bueno, él ya no reconoce. Dice, él actúa como un niño. Y muchas veces en la noche, cuando él quiere ir al baño, se pierde. Y al no encontrar el baño, termina haciendo sus necesidades en la sala. Ahí cuando lo oigo caminar, yo me despierto y lo llevo al baño, lo aseo, lo limpio, le cambio las pijamas, lo llevo a la cama, me quedo con él hasta tranquilizarlo y cuando se ha dormido, me voy. Le digo, ¿y cómo te sentís? Dice, muchas veces cansada en extremo, es agotador, pero me pregunto, ¿quién podrá cuidarlo como yo? Me pregunto, ¿quién podrá amarlo como yo? Dice, ahora mi hija me ayuda. Dice, ella tiene 18 y veo la compasión que ella tiene. Cuando yo leo esta historia y recuerdo la historia, yo puedo ver la energía, el llanto emocional de ella, donde está expresando el amor por su abuelito. Bueno, el estrés se va, el cansancio se va, el yo dejó de ser tan importante para identificarme con la persona que yo amo. Eso significa que cuando yo renuncio a mi egoísmo o me entrego apasionadamente por la persona que amo, mis fuerzas se renuevan, mi estrés se tranquiliza y yo vivo. Estas son las historias y los momentos que nosotros podemos decir marcó la familia, se identificó la familia. Hay una recomendación que quiero darle aquí que no está en el artículo, pero se la digo. En una ocasión, Helen me dijo, estoy cansada, ya no doy más. Y yo recuerdo que uno de los libros que había leído el Dr. Dobson decía, cuando una esposa diga que está estresada, que ya no da más, créale. Cuando diga que está a punto de volverse loca, créale, dice, porque es desgastante el trabajo en la casa. Y entonces me dice, Helen, yo necesito vacaciones. Le dije, vamos de vacaciones. Dijo, no, dice, yo necesito vacaciones. Y ahí se nos ocurrió llevarla. Esteban y Daniel estaban pequeños, la llevamos a un hotel hermosísimo, con unos jardines bellos. Y por 3 días, Helen se quedó ahí sola para dormir, comer, renovar fuerzas. Esto es algo que debemos de hacer, es decir, tomar tiempos personales para renovar fuerzas. Y cuando alguno de los dos necesite un espacio así, dígalo, háblelo. Recuerdo que esos 3 días fueron 3 días de hombres, ¿no? De quedarnos los 3 en la casa y pasarla bien, como hacemos los hombres, ¿no? No había tanta regla tan estricta, ¿no? Pero eso pasa en los hombres, pero fue interesante escuchar el corazón de mi esposa. Uno no estaba en mi esquema de pensamiento
que uno de los dos fuera de vacaciones solo. Bueno, eran 3 días de renovar fuerzas, pero eso es saludable. Entonces, puede ser que el cónyuge necesite salir de caminar, que el cónyuge necesite ella irse a hacer las uñas, a cortar el pelo, arreglar todas las cosas, y nosotros cubrimos ese tiempo para que nuestro cónyuge pueda ir a desestresarse, a hacer una visita de familia, a salir con sus amigas, lo cual va a ayudar a renovar las fuerzas. Y aquí los principios más importantes, resumidos en una frase, es: en vez de sumar fuego a la crisis laboral que mi cónyuge está pasando, edifique sobre esa crisis un ambiente en el que todos nos sintamos seguros para llegar y muchas veces desestresarnos o tener un tiempo para apartarnos, pero que sobre todo salgamos edificados de este tiempo de crisis. Y aunque es más fácil reaccionar y es más fácil agregar leña a ese fuego, todos queremos realmente una familia en donde cuando alguno de los dos esté pasando una crisis, el que esté pasando la crisis sienta un apoyo profundo de su cónyuge. Todos queremos esa familia. Y ese es el último punto del artículo. Hágale saber que usted le apoya y que usted está ahí. ¿Y cómo usted lo va a hacer? Identificándose, acompañándole, permitiéndole expresar lo que siente, no juzgándole, no criticándole, no minimizando lo que está experimentando, sino caminar juntos este recorrido y hacer agradable el viaje, identificarnos con la otra persona, apoyarle, hacerle sentir importante, ayuda a que la otra persona se tranquilice. En una ocasión, una pareja que yo miraba trabajar juntos en todo, a mí me impresionó y les pregunté si siempre habían trabajado juntos y él dijo no. Dijo ella, yo nunca me metí en empresa. Pero él comenzó a trabajar hasta tarde. Entonces yo le reclamaba, le gritaba, le exigía. Y él siempre llegaba tarde. Hasta que un día llegó, se tiró en el sillón y yo empecé a reclamarle. Y él le dijo, bueno, quiero informarte que la empresa está en quiebra, que estamos a punto de perder los autos, la casa, de perderlo todo. Y dijo ella, y en ese momento yo comencé a llorar. Y le dije, ¿por qué no me lo habías dicho? Porque no quería preocuparte. Dijo, yo lo abracé, dijo ella, yo lo abracé. Estuve a su lado, los dos lloramos. Y de repente lo escuché a él decir, te necesito en la empresa. Por favor, no doy más, te necesito en la empresa. Y dijo ella, desde entonces caminamos juntos y nos apoyamos en todo. Salvamos la empresa, salvamos la casa, salvamos los autos, porque cuando el estrés baja, tenemos más claridad de mente, más fuerza emocional, más paz espiritual y nos damos cuenta que somos un equipo para alcanzar metas que jamás nos imaginábamos que podíamos alcanzar. Si usted quiere leer este artículo con su familia y tener una conversación como esta, vaya al enlace que está en la descripción de este video y ahí va a poder descubrir además otros recursos. Gracias por este ratito para conversar. Seguro. Espero que usted también se identifique con su cónyuge. Para los que nos ven desde YouTube, recuerden suscribirse y compartir este video en ese chat de la familia en el que todos estamos. Queremos ayudarle siempre a su familia a mejorar.